Buenas tardes, señores del jurado, y a mi señor tutor, el señor Yamil Gregorio García Carvajal. Voy a sustentar el resultado de mi práctica empresarial, que tiene como nombre diseño de un plan de manejo agronómico para el cultivo de café, coffee arábica en la granja experimental Villa Marina, Pamplonita, norte de Santander. Mi nombre es José Gabriel Padilla Castillo. A modo de introducción tenemos que el cultivo de café por lo general requiere de una serie de labores en las que está la renovación. Esta se hace más que todo es para mantener los altos niveles de producción y para alargar las duraciones productivas dentro del cultivo. Una de las labores muy importantes que hay que hacer en el cultivo de café, además de otras, es la regulación la regulación del sombrío dentro del cultivo de café. Esto se hace es para mantener unas condiciones óptimas dentro de los lotes que van a garantizar el crecimiento y la obtención de nutrientes en el cultivo de suelo y la obtención de más café. En planteamiento problema tenemos que los lotes de la granja experimental Villa Marina necesitan una tecnificación, eso con el fin de permitirles mejorar e incrementar los niveles de producción y mejorando la rentabilidad del cultivo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el cultivo donde se trabajó, el lote de cultivo donde se trabajó, es un lote de café variedad Castillo que ya tenía más de 8 años desde el día en que se sembró, lo cual había ocasionado que la producción de granos haya bajado y que el cultivo prácticamente esté generando pérdidas para la universidad. En la justificación tenemos la necesidad de la elaboración de un plan de manejo agronómico para el cultivo de café en la granja experimental Villa Marina, parte de la poca intervención que tienen los cultivos en la granja. El diagnóstico realizado al lote de café donde se desarrolló esta práctica empresarial permite ver un panorama general del estado actual del cultivo. La renovación por medio de soca común, ya que en este cultivo fue establecido en el año 2011. La regulación de sombrío como una labor complementaria a las labores de soca. Y la elaboración de una matriz de manejo agronómico para el cultivo de café en la granja experimental Villa Marina. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es diseñar un plan de manejo agronómico para el cultivo de café coffee arábica en la granja experimental Villa Marina, en norte de Santander. Y en los objetivos específicos que tenemos, diagnosticar un lote de café de variedad Castillo con edad de 9 años en la granja experimental Villa Marina, diseñar una matriz de manejo agronómico para el cultivo de café en la granja experimental Villa Marina e implementar labores agronómicas de renovación por soca en el lote número 7 de café en la granja experimental Villa Marina. Como antecedentes tenemos un trabajo que hizo el señor, en antecedentes internacionales, el señor Flores en el 2016, donde se hizo un experimento donde se utilizaron 4 tratamientos diferentes de poda, donde tenemos el testigo, el de 20 centímetros, las podas a 50 centímetros y una poda a 80 centímetros. Con este experimento lo que buscaban era evaluar a qué distancia de poda, o sea de soca en el café, iba a producir más ramas y nuevos rebrotes. En el nacional tenemos Mancilla en el 2012, en aplicación de cultivo de café, coffee arábica, donde él demostraba cuál era la cantidad de luz que necesitaba el cultivo de café. En el antecedente regional tenemos un proyecto que tiene como título de reactivación económica mediante la renovación de 502 hectáreas de café de variedad Castillo para beneficiar a 460 familias cafeteras del municipio de Gramalota, en norte de Santander. Eso fue escrito por Torrado 2018. Y ese trabajo lo puse más que todo es porque se puede, con las hectáreas de café que tenemos en la granja experimental Villa Marina, podemos generar más ingresos, ya sean para la granja o para la universidad o para la carrera, ya que si la ingeniería agronómica tecnifica los cultivos de café, vamos a tener
más posibilidad de tener recursos para implementarlos en otros cultivos o para invertirlos en ellos mismos. En el marco contextual tenemos que el departamento Norte Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia que está ubicado en la zona nororiental del país, sobre la frontera de Venezuela. La práctica empresarial que yo hice se llevó a cabo en la zona rural del municipio de Pamplonita, situado en la región sur-occidental del departamento Norte de Santander, el cual se encuentra a 64 kilómetros de distancia de la capital del departamento. El lote en el que se trabajó está llamado así, o está enumerado como el número 7, con un área de 5.000 metros cuadrados, sembrados con café variedad Castillo, con una edad de siembra de 9 años y con un número de plantas aproximadas de 3.771. El lote se encuentra en una altura de 1.511 metros sobre el nivel del mar. La metodología. Primero que todo se hizo una medición del lote donde se desarrolló la práctica con un GPS Garmin 64S. Para la realización del diagnóstico se tuvo en cuenta aspectos fundamentales de la granja experimental Villamarina. Se elaboró una matriz de manejo agronómico para el cultivo de café, donde se mencionan las diferentes labores que se tienen que realizar en el transcurso del tiempo. La soca que se ejecutó en el cultivo de café, donde se hizo un corte de 30 a 50 centímetros sobre la base del tallo, y la regulación de sombrío que se realizó se hizo teniendo en cuenta la distancia de siembra que había entre los árboles dentro del cultivo de café. En resultados y análisis tenemos: en la presente práctica empresarial realizada en la granja experimental Villamarina, en el cultivo de café variedad Castillo se logró realizar actividades para el mejoramiento del cultivo de esta zona. Asimismo, plasmar datos correspondientes que van a servir como una guía para las actividades a realizar dentro del cultivo. Una de las actividades que realizamos fue el diagnóstico, en donde tuvimos en cuenta aspectos como lo que fue la historia de la granja o de lo que fue antes la granja y de los cultivos que están sembrados. Y ahí tenemos que el cultivo de café en la granja experimental Villamarina viene de generaciones atrás. Antes que la universidad fuera la dueña de la granja, ya habían cultivos de café dentro de la granja. El lote donde se trabajó tiene un área de 5.000 metros cuadrados. Está a una altura de 1.511 metros sobre el nivel del mar. Y el café que está sembrado es de variedad Castillo, el cual está a una distancia de siembra de 1 metro por 1,40, dando una densidad de siembra de 3.771 plantas aproximadamente. El terreno donde está sembrado el cultivo tiene una pendiente superior a los 20 grados de inclinación. El cultivo ya supera los 8 años de siembra, lo cual hace necesaria hacer la intervención, ya sea por soca o por renovación, pero nosotros lo trabajamos fue por soca. Los lotes de café, nosotros lo que encontramos también, lo que se encontró, fue que los lotes de café no cuentan con ningún tipo de infraestructura que beneficie al cultivo de café. El lote no cuenta con ningún tipo de manejo de conservación del suelo, ya que con la pendiente de 20 grados, superior a 20 grados, puede tener problemas de erosión. Dentro del diagnóstico logramos identificar unos aspectos muy importantes. Por ejemplo, los árboles que están sembrados en el terreno, están sembrados los árboles forestales, también los cítricos y las musáceas que hay en el lote están sembrados muy cerca entre sí, lo que nos indica que la plantación del café fue sembrada sin tener en cuenta la regulación del sombrío. Los manejos de plagas, enfermedades, de malezas no se están realizando porque no hay recursos para la aplicación de algún producto o para que esté una persona constantemente en el lote. Las arbences, las malezas se están controlando una vez al año. En general, el estado del lote número 9 deja ver una evidente falta de intervención por parte del encargado de la zona de los cultivos.
ya que es un solo señor el que está trabajando en la parte de arriba y el señor pues no le alcanza todo el tiempo para estar visitando todos los cultivos. En la matriz de manejo agronómico para el cultivo de café en la granja experimental Villa Marina, creamos una matriz donde ponemos el manejo agronómico que se tiene que hacer, que va desde germinador y el tipo de podas, las labores que se van a realizar, las épocas en las que se tienen que realizar, los materiales que necesita la persona encargada, el responsable de esta actividad, y un porcentaje de cumplimiento, que eso se va a calificar de 0 a 100 dependiendo de lo que la persona designada haya cumplido en el trabajo. En la adecuación del terreno tenemos que antes de realizar la soca, lo primero que se hizo en el lote fue la recolección del café que estaban en las plantas. Se recolectó maduros y verdes. La idea era no dejar un solo grano dentro del cultivo. Luego de esto, se hizo un desvarillado y un descopado de la planta, lo cual se realizó fue para facilitar las tareas de retirar el material vegetal dentro del cultivo. Luego de esto, se hizo la soca haciendo un corte de 30 a 50 centímetros del tallo con ayuda de motosierra. Luego de esto, los residuos de la soca, el tallo principal, se acostaron en los surcos donde venía la planta. Esto como tal para evitar algún tipo de erosión al dejar el suelo destapado. Se demarcaron los árboles que se iban a intervenir. Ya después que se habían tenido en cuenta la distancia de siembra entre los árboles y el estado fitosanitario, se hizo el entresaque de los árboles con ayuda de motosierras. Luego de esto, de algunos días, se hizo un repique del material vegetal y se retiró del lote para que este no vaya a ocasionar ningún tipo de inconveniente o vaya a perjudicar las labores que se vayan a realizar más adelante. Como conclusiones tenemos que en la realización de esta práctica empresarial, el diagnóstico de un lugar de trabajo es fundamental para la toma de decisiones y de las labores agronómicas en un cultivo, ya que si se actúa sin tener en cuenta esto, se estaría incurriendo en errores de procedimiento que se verán reflejados en las pérdidas económicas. Esta práctica empresarial se logró hacer una renovación por soja y una regulación de sombrío en el lote de café. Esta labor garantiza la producción de granos y plantas más vigorosas durante las próximas cosechas. El abandono de los lotes de cultivo de café genera grandes pérdidas económicas al no hacerle la recolección de granos a tiempo y los controles de plagas y enfermedades. Con la matriz de manejo agronómico del cultivo de café se dejan una serie de actividades las cuales se tendrán que realizar en el transcurso del tiempo, ya sea por los estudiantes de ingeniería agronómica o por el personal encargado por parte de la universidad. En las recomendaciones tenemos que a los lotes a los cuales se les hizo el trabajo de recuperación y renovación por soca, se les continúe y se les haga seguimiento por los encargados de la granja. Que el personal de la granja encargado de las labores pertinentes del cultivo de café realicen las labores correspondientes enmarcadas en la matriz de manejo agronómico que se dejó. La recolección de frutos de forma oportuna es una práctica básica para el cuidado de este cultivo. Se requiere la capacitación del personal de la granja para la realización de las labores agrícolas plasmadas en la matriz para el cultivo de café. Los lotes de café de la granja experimental Villa Marina
que tengan más de 8 años se les recomienda hacerle una renovación por soca o una por siembra nueva. La regulación del sombrío en el cafetal se debe realizar antes del establecimiento del cultivo de café para que no vayamos a tener inconvenientes como lo que ocurre en los cultivos actuales, en los lotes actuales. La utilización de abonos orgánicos para el cultivo de café. Realizar la selección de los brotes del café soqueado, para la cual pronto se tendrá que hacer. En esa me dicen la utilización de abonos orgánicos, ya que la universidad, la granja experimental, no cuenta con los recursos para hacerle las fertilizaciones adecuadas a los cultivos, y ya que en la parte de abajo de la granja, en la parte hay mucho abono orgánico, entonces lo que se recomienda es que ese abono orgánico sea aplicado al cultivo de café. Estas son las bibliografías las cuales utilicé para la realización de esta presentación. Muchísimas gracias.